Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy estamos empezando un nuevo mes en donde vamos a comenzar a trabajar con cosas que son muy, pero muy importantes en la propiedad horizontal. Se acaba de ir julio. Julio se fue con adiós y todo y no nos dejó muchas expectativas cubiertas como nosotros quisiéramos que hubiera quedado absolutamente todo. Sin embargo, pues bueno, empezamos en esta oportunidad con un tema, como ya les decía anteriormente, que es muy necesario conocer. Los proyectos de inversión, no como cualquier otra óptica, sino desde la óptica de la visión, de la gestión mejor, de la gestión administrativa en los proyectos de inversión. ¿Y quién mejor que el ingeniero Luis Jesús Ochoa, quien es ingeniero civil, especialista en alta gerencia? Muy importante este último título que él tiene. Especialista en alta gerencia con énfasis en copropiedades. Y esto lo ha obtenido en muchos días de trabajo a través de la gerencia de su compañía Novacasa. En la noche de hoy, él nos ha venido a ilustrar con estos temas tan importantes. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido a la Casa de la Propiedad Horizontal. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a todos. Bien, bien, gracias a Dios, todo muy bien. Ya ¿Todo un muy bien? poquito cansada, sí, un poquito ya cansada y solamente estamos hasta martes, pero bueno, ahí Pe- vamos. No, y es que estos días han sido bastante estresantes porque Sí. han confluido varias cosas. Y lo más estresante, creo yo, ha sido la continua atención que hemos tenido que darle a nuestros amigos de la DIAN en estos días por aquello del registro de beneficiario final, registro último. ¿A usted cómo le fue con ese registro, ingeniero? ¿Lo dejaron muy marcado? No, no. Más de lo que ya estamos como representantes legales, no creo que sea posible. Sí, Muchos condominios con más del 5%. no, no, No lo dude. no. Uno que otro, pero no, tampoco es tan complejo el tema. Uno que Y otro, ese, por ahí en Los Rosales, en no, Sindamanoy. no, porque acuérdese que es el 5% los coeficientes y dependiendo del conjunto, la única forma que tuvieran más del 5% es que fueran 20 apartamentos en el edificio y tendrías que reportarlos a todos, ¿sí? Pero, pero, Si pero, por fa- sobrepasa. pero por favor no hablemos de esos temas tan densos en la noche de hoy. Hablemos de No, es que son muy cosas, sencillos. Nos hemos complicado la vida como administradores con algo tan sencillo. Me acuerdo, perdón, sí, de lo que pasó cuando nos dijeron, nos hablaron de las NIF. Mejor ¿qué dicho, pasó? eso fue como si nos hubieran echado un cuento de ultratumba y todos nos pusimos a temblar que qué íbamos a hacer y era algo muy sencillo. Lo mismo pasó con el RUT. La RUT era algo sencillo y dése cuenta que la DIAN, para evitarse más confusiones y más consultas, sacó una aclaración el día 29 de julio. Y si no Entonces, estoy mal, pues declararon contingencia. sí, pero únicamente para aquellos que habían intentado y el portal no pudo y que lo habían reportado a la DIAN. Si yo no pude hacerlo y no reporté a la DIAN, no entro en la Grave, contingencia. grave por ¿Mm? ese lado. Y le cuento que en este momento, pues bueno, hay un grupo de 724 personas que están trabajando en ese tema. ¿Mm? Juiciosamente lo han venido haciendo desde hace más de 4 o 5 días consecutivamente y están precisamente en Los este funcionarios de momento. la DIAN. No, ellos ya están descansando ahorita, ellos ya se fueron para sus casas desde las 5 de la tarde o antes, porque en eso sí son espectacularmente eficientes. Pero bueno, en la noche de hoy vamos a trabajar algo más interesante, algo más, Señor, in- algo más interesante y usted es el que nos va a enseñar. Hoy vamos a hablar de la gestión administrativa en proyectos de inversión. Gestión administrativa es la que tenemos todos nosotros los que estamos en propiedad horizontal. Y bueno, hay bastantes interrogantes, cosas que aclarar. Y comencemos por hablar.
de algo que es muy sencillo. Hoy vamos a A ver, hablar, comencemos a ver por qué. A ver, ingeniero, teniendo en cuenta que en todas las copropiedades se debe hacer un mantenimiento de la planta física o lo que comúnmente llamamos infraestructura. sí. Quiero que por favor me explique desde su experiencia, por favor, a partir de qué tiempo o en qué momento se tiene que empezar a hacer ese trabajo de los mantenimientos para que las copropiedades en su estructura física no sufran deterioro. Y esto lo vamos a empezar a hacer desde el mismo momento en que la constructora entrega a los copropietarios las zonas comunes. Y esto me preocupa, ingeniero, porque le cuento que estoy estrenando conjunto. Ya me cambié y ya estoy en otro conjunto en donde no se ha completado ese 51% que tanto deseamos, a veces de manera afanada. Pero ya nos está afanando que la constructora ya casi entrega eso. Y yo he estado molestando por ese tema. A partir de cuando nos tenemos que comenzar a preocupar por ese tipo de puntos. Bueno, Jorge, usted siempre me hace unas preguntas que me colocan como entre la espada y la pared, ¿cierto? ¿Pero por qué? No, Porque ingeniero, son sencillos. las respuestas son sencillas, pero generan muchas reacciones cuando se da una respuesta tan sencilla. ¿Desde cuándo tiene que preocuparse del mantenimiento de la infraestructura? Llamemos el aspecto locativo, el edificio, muros, todo este tipo de cosas, Sí, desde el señor. primer día que se entrega el primer apartamento. Pero, ¿Desde cuándo se empieza a hacer mantenimiento de equipos? Desde el día en que se encienden. pero si los equipos son nuevos, nos acaban de entregar, el ladrillo todavía está con la Sí, arenita de la que viene de sí, del horno donde fundieron el ladrillo, porque sí. desde ese primer día, luego no viene una garantía, un término de A vida ver, útil. voy a hacerles un paralelo, Jorge, a ver si de pronto logramos comprender el porqué de esa aseveración. Sí, señor, por Supongamos favor. que ahorramos la platita y nos fuimos para la Mercedes y nos compramos la última camioneta Mercedes. ¿Listo? Sí, señor. Salimos y la pagamos en efectivo, muy felices. Vamos a dar un paseo en la camioneta. ¿Desde cuándo tiene usted que hacerle mantenimiento? ¿De cuándo comienza el ciclo de mantenimiento de la camioneta? Desde el día que usted la saca al concesionario. A partir de ahí, en los 5.000 kilómetros o a los primeros 2 o 3 meses, ya le están haciendo la primera revisión y mantenimiento preventivo. El cambio de aceite, si usted, pues digamos que le gusta viajar, la compró en diciembre, se fue con su familia, hizo un paseo desde Bogotá, recorrió toda la costa, se entró por el eje cafetero y regresó a Bogotá, ya van más de 1.500 kilómetros y si no es más, ¿cierto? Cuando usted menos se dé cuenta, a los 3 meses ya va el primer mantenimiento. ¿Y cuál es la sorpresa? Sí, la mano de obra y muchas cosas del mantenimiento no me las cobran, pero lo que son aceites y filtros sí me los cobran. Sí, claro, yo Y, soy consciente que y sin gasolina, por más que sea Mercedes o BM, no va a no rodar el anda. vehículo. Correcto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué cuando compramos un vehículo que ha sido el fruto del sacrificio de la familia, nos preocupamos tanto por el mantenimiento preventivo, por el mantenimiento correctivo, por el número de kilómetros, lo lavamos cada 8 días, lo mandamos encerar, lo mandamos polichar, le mandamos a hacer, es la niña bonita de la casa, Pues ingeniero pero cuando sencillo. compra, pero espérate, Sigue, Jorge. sigue, Y sigue. cuando compramos una casa que nos cuesta mucho más que el vehículo y nos brinda más protección y más tranquilidad que el mismo vehículo, ahí sí no nos preocupamos por cuidarlo. ¿Por qué le digo que desde el primer día, Jorge? Desde el primer día comienzan todas las cosas. Por ejemplo, fisuras que salen por el asentamiento en la medida en que el edificio se va ocupando. Entonces el administrador provisional debe estar pendiente y hablar con el constructor para que hagan esas reparaciones. Los equipos, desde que se entrega el primer apartamento, ya están las bombas funcionando, ya están funcionando los ascensores como mínimo y seguramente van a entrar las plantas de suplencia a trabajar de una vez.
Entonces hay que hacerle mantenimiento. Los ascensores nos preocupa que el mantenimiento sea mensual porque decimos que transporta la vida, pero las bombas que nos dan el agua, que es fundamental para que podamos subsistir, esas sí le hacemos mantenimiento cada 3 meses, cada 4 meses o cuando se dañe. Si usted se da cuenta cómo cambia nuestra filosofía de nuestra posesión directa cuando es una posesión comunal. Nos deja de interesar tanto para dejarlo a un lado. Nos importa más lo que tenemos, lo que hagamos conseguido, y entre eso se nos olvida que nuestro apartamento forma parte de un gran conjunto, que vivimos con personas a nuestro lado, que debemos conocerlas, que debemos interactuar, pero todo eso se nos olvida, Jorge. Y entonces pensamos que como estamos en garantías, podemos hacer lo que queramos. Entonces metemos los trasteos, el administrador es un poco, llamémoslo así, poco previsivo y no coloca un depósito de garantía para las mudanzas, no coloca nada para proteger los bienes comunes, entonces todos los filos del primer piso y del sótano, todos los despedazaron porque al propietario no le interesa y mucho menos al que le está llevando la mudanza. Llegamos al hall del piso y seguramente también los despedazan igual porque lo único que les interesa es meter la mudanza en el apartamento en menos de 1 hora para poder salir corriendo los de la mudanza a recoger otra, ¿sí? Pero ¿qué pasa si eso se daña? Ah, no, como estamos en garantía que el constructor lo haga, ¿cierto? Sí, Y los constructores se han acostumbrado a hacerlo. Listo, terminó la provisional con los ascensores completamente seguramente desnivelados y afectados por los pesos que le han echado. Eso sin contar que hay propietarios en los primeros pisos que compran un apartamento divino porque así les gustó, pero el día que se trastean quieren voltearlo. Donde estaba la cocina quieren poner la habitación principal, a donde estaba la habitación la cocina, quieren cambiar de ubicación todas las tuberías, quieren cambiar las ventanas. Ahora con la famosa teoría de los espacios abiertos quieren tumbar todos los muros. pero Y resulta que, ingeniero, estamos al interior de nuestro apartamento, podemos hacer lo que queramos. no, es que usted no es dueño de eso. Es ¿Cómo que ahí que donde no? comienza, por eso le digo, es que usted comienza a meterme a mí en cosas que al aclararlas la gente no le gusta. Y por eso le digo que son preguntas difíciles. Vamos a coger que su apartamento donde usted está ahorita, donde están todos los que me están escuchando, o su oficina, o su casa, o lo que usted quiera. Donde están las ventanas se llaman como fachadas. Y las Sí, fachadas son ¿qué? Bienes bueno, comunes esenciales. Listo. sí, Donde está la puerta de acceso a mi apartamento, que está el pasillo por donde yo camino, que me va a dar al ascensor o a las escaleras, ¿cómo se llaman esos muros? Son fachadas y son también sí, interiores y son bienes comunes esenciales, ¿correcto? sí, La placa de piso, donde yo camino, donde coloco todos mis muebles, es que parte de la estructura, por lo tanto es bien común esencial. La placa que me sirve de techo, que al mismo tiempo es el piso del vecino de arriba, es exactamente lo mismo que donde yo estoy parado. Es bien común esencial. Ahora miremos dentro del apartamento hay columnas o elementos estructurales o muros estructurales que son comunes esenciales, no son del dueño del apartamento. Las tuberías se conectan a unos bajantes que van en unos huecos o ductos al interior de los apartamentos, generalmente cerca de los baños. Esos son ductos comunales de uso esencial y por lo tanto son de todos los que están en el edificio y no son míos, ¿cierto? Yo termino, si usted termina de evaluar y digamos que desnude todo su apartamento, usted se da cuenta que lo único que usted termina siendo dueño son de muros divisorios, de los pañetes, de los estucos, de los pisos, de la pintura de techos, de los muebles de madera y pare de contar, porque todo lo demás es comunal. Y si es comunal, yo no lo puedo tocar, entonces yo no puedo pretender, perdón, don Guillermo, ¿nos puede silenciar el micrófono? ya lo estoy tratando de silenciar yo, pero la opción que me va a tocar recurrir es decirle a don Guillermo que por favor, si no silencia su micrófono, se retire de la sala. Bueno, ingeniero, continuemos, por favor. Entonces, si usted se da cuenta, Se quedó sin audio, ingeniero. me silenció. Eh, yo no puedo pretender tumbar muros al interior de mi apartamento porque son muros,
Los únicos que son míos son los divisorios, pero los demás pueden ser muros estructurales y yo no tengo la facultad para tumbarlos. Tampoco puedo cambiar de sitio la cocina o los baños, porque resulta que ahí están colocados los bajantes. Y si lo quiero hacer, me toca crear sobrepisos al interior de mi apartamento, y eso me va a reducir la altura, ¿cierto? Sí, Entonces comienzan a haber muchas cosas, pero que a los propietarios se les olvida que eso no pueden hacer. Volvamos al paralelo del carro. Usted se compró un Mercedes último modelo que le costó 200 o 300 millones de pesos. Usted viene con unas llantas. Digamos que algo le falló al carro. Algo le falló al carro. X o Y. O supongamos que usted iba en una vía y como Bogotá, en Bogotá no existen los huecos en ninguna parte. Es algo tan extraño un hueco en la vía de Bogotá. ah, Usted sin no, eso no darse existe. Eso no existe, eso es en otro país, aquí en Sí, Bogotá y en otras ciudades, aquí no existen eso. Supongamos que usted va con su automóvil Mercedes y sin darse cuenta estaba lloviendo y cogió un hueco que le estalló la llanta. sí. Usted tiene que ir a comprar una llanta. Y con lo Llega, caritas que están. no, pero usted llega, digamos, a un sitio concesionario que venda llantas, a un distribuidor de neumáticos y todo este tipo de cosas. Y seguramente la pregunta del millón, ¿quiere la de marca XX que vale, no sé, 400.000 pesos? ¿O le colocamos la misma marca, no sé, Pirelli o Firestone que vale 800.000 pesos? Uy, Usted en, no, su- no, usted la en su más interior, baratica. no, usted en su interior con un Mercedes que le costó 300 millones, ¿cuál cree que le va a colocar? Ah, no, así Le, las originales. ok, las originales, ahí sí. Y lo quiero exactamente para que no se me altere, porque es mi carro. Pero cuando estoy viendo mi apartamento, sí quiero alterarlo sin importarme los vecinos, porque simplemente es mi casa. Tenemos una falsa teoría sobre eso, ¿cierto? Eso era muy válido en las casas donde vivíamos en los barrios, pero ya aquí no es así. Resulta que parte de lo que yo tengo, lo que forma mi inmueble, también es límites para los inmuebles de mis vecinos. Entonces yo no puedo pretender hacer nada de eso. ¿Sí? Y aquí comienza, y le acabo de responder su pregunta, si usted comienza a mirar todo esto, todos los mantenimientos son desde el primer día, todos, así estemos en garantía, así estemos en garantía, ¿sí? Porque la garantía, acuérdese que es, y lo dice muy claramente la superintendencia en el manual de la garantía inmobiliaria, es por fallas en el equipo o por fallas en el edificio, o y dése cuenta que la garantía es de 1 año para acabados y líneas vitales y de 10 años única y exclusivamente para estructura. Eso no significa que durante la administración provisional yo pueda destruir mi conjunto porque me lo van a volver a construir. Así como usted con el carro nuevo no quiere coger huecos, no quiere coger nada, no lo lleva por allá a un pantano donde se le embarre todo, ni lo lleva a ninguna de esas partes porque no quiere que se le dañe, lo mismo debe pasar con las unidades privadas que yo adquiero. Son nuevas y debo cuidarlas. Pero desafortunadamente o infortunadamente, perdón, hay personas que no piensan en eso y ahí comienzan los problemas. Vamos a hacer un recorrido, Jorge, para llegar al temario central. Sí, Supongamos, supongamos hagamos. está Siga. terminando, está terminando la provisional, nombran al definitivo y comienzan las garroteras. Eso vamos a recibir los bienes comunes, es que el constructor me dijo, el constructor me hizo, el constructor no me hizo, el constructor me atendió, el constructor no me atendió. Infinidad de situaciones y se forma esa discusión tan increíble. Y resulta que entonces no, primero vamos, aunque la ley, mire las cosas cómo son tan particulares que las personas no han caído en cuenta y cómo se va encadenando todo a lo largo del tiempo, que es lo que hemos tratado de manera personal desde hace mucho tiempo de explicar y lo hemos hecho, pero las personas no quieren aceptar las cosas, ya es una reticencia a escuchar. Mire, la ley 675 en el artículo 52 dice que el administrador definitivo lo nombra ¿quién? La asamblea de propietarios, no el consejo. Entonces eso significa que cuando el constructor o el desarrollador o propietario inicial termina de entregar el 51%, simplemente notifica al administrador provisional que ya se cumplió para que a través de él se notifique a todos los propietarios y entiendan que a partir de la fecha en que se envía esa notificación,
tienen 20 días hábiles para reunirse y nombrar el administrador definitivo. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Entonces comienzan algunos colegas, no, vamos a nombrar primero el consejo, porque el consejo es el que nombra el administrador, como dice el artículo 50. Y yo creo, Jorge, que usted hemos estado en varios congresos, nos hemos encontrado y usted lo ha escuchado de todos los tratadistas y los abogados, algo que se llama hermenéutica jurídica, que es que Sí, el artículo posterior prevalece sobre el anterior. Y como estamos hablando desde el 52, prevalece sobre el 50. Para este primer caso, del primer administrador, ojo, del primer administrador. Entonces nombran el consejo, entonces el consejo se posesiona, empieza a pedir hojas de vida. Mientras tanto, el provisional, que no debía continuar después de la asamblea, continúa después de la asamblea. ¿Por qué? Porque no han nombrado a quien le entregue, ¿cierto? Y sí, supongamos, ya se cumplieron esos 20 días del plazo de nombramiento. Si encontramos a un constructor que sea muy cuadriculado con la ley, a partir de ese momento comienza a correr el primer año de garantías, porque debieron haberlo nombrado. Entonces toman el pelo, ya han pasado al siguiente mes, nombran el administrador definitivo y entonces comienza a correr esas garantías. Pero resulta que ese administrador no le gusta y a los 3 meses lo cambian y nombran otro. ¿Cierto? Y cuando sí. usted se da cuenta, el proceso de recibo de los bienes comunes que tienen un año para no perder las garantías de los de acabados y líneas vetales, comienzan a buscar una empresa especializada que los acompañe en el recibo en el mes 11, cuando ya le falta un mes para vencerse las garantías. Ya es ¿Por demasiado qué, tarde. por qué pasa eso? Si volvemos a la metáfora del vehículo, yo soy muy puntual. Si se es a los 5.000 kilómetros y tiene 4.995, ya voy corriendo al concesionario a que le cambien el aceite. Pero cuando se trata de mi apartamento, en mi conjunto, sí me la tomo completamente relajado hasta el tiempo que falte solamente un mes para que se venzan las garantías. Y ahí sí comienzo a buscar una empresa especializada para que me haga un recibo en un mes o 2 meses, a pedirle cacao al constructor de que me extienda las garantías hasta cuando tengamos el objeto del recibo. Y aparecen infinidad de opiniones técnicas y jurídicas de que no es así lo de las garantías, pero ahí hay un decreto que dice claramente a partir de cuándo comienzan, pero a todos le hacen su interpretación para hacer valer sus razones. Ya Bueno, hemos ingeniero. perdido, ya Mm, hemos perdido, espérate que ya voy, espérame, termino y ya me hace la pregunta ahora. vale, vale. Entonces, ya cuando haces eso, ya cuando llegas al definitivo, ya debes venir con el mantenimiento de ascensores, con contrato de mantenimiento de ascensores. Tienes que venir con contrato de mantenimiento de las bombas. Tienes que venir con contrato de mantenimiento de las plantas, porque generalmente la provisional, entre más grande sea el conjunto, está entre 6 meses y un año. Y las garantías más largas que puede extender un vendedor de un producto es el de los ascensores que da 6 meses gratuitos de mantenimiento preventivo. O sea, cuando yo termino la provisional, me entregan contrato de mantenimiento de bombas, contrato de planta, contrato de ascensores, ¿cierto? Y si el edificio tiene más equipos, póngale caldera, póngale, no sé, torre de enfriamiento, póngale los equipos más extraños que a usted se le pueda ocurrir porque ahora se los encuentra uno, ya todos vienen con contrato de mantenimiento. Cuando llega el administrador definitivo, llega con la gran idea, no, es que el provisional, ¿quién lo autorizó a firmar contratos de mantenimiento? Es que tenía que prever que los equipos no se fueran a dañar o a perder sus garantías originales. Entonces el primer definitivo, no, es que eso está mal, entonces vamos a cambiar porque esas empresas no nos sirven. Y cambian a todas las empresas, menos el de ascensores, porque ahí sí les da miedo porque las garantías son de 5 años. Y cambian a todo el mundo. Cuando llega el momento del recibo de bienes comunes, resulta que la nueva persona que está con las bombas ni siquiera fue el primero que la recibió, no tienen bitácora de mantenimiento, no tienen hoja de vida de los equipos, no tienen absolutamente nada y esperan que una empresa especializada les haga absolutamente todo para poderles organizar el desorden que han tenido los dos administradores, o tres o cuatro. Mire, conozco conjuntos que están en el año siguiente y ya llevan 6 administradores. 6 Entonces, mire, esto es administradores en una, un solo año.
Sí, señor, esto es una locura. No sé qué le está pasando a las personas que viven en los edificios, pero están jugando a la ruleta rusa. Y eso no se puede hacer. Usted tiene que nombrar a un administrador y tiene que ser consciente cuando lo nombra. Yo no puedo buscar a la primera persona que esté en la calle y venga administra y si usted no me gusta, traigo al otro, traigo al otro, traigo al otro, traigo al otro. como si Cuando fuera nos un demos cuenta, carrusel. exactamente, cuando usted ya llega al año, ya está prácticamente perdiendo muchísimas cosas. Luego viene el administrador a armar su presupuesto incluyendo todos los mantenimientos. Supongamos que nos entregan la piscina, supongamos que nos entregan el gimnasio, sauna, La turco, cancha de tenis, la de todo lo que usted squash. quiera, todo lo que usted quiera, y eso significa mantenimientos. Entonces la cuota va a pasar de 1 peso tal vez a 2 pesos. Y ahí viene, hacen la asamblea y vienen el grito en el cielo, las peleas para aquí, las peleas para allá, y no faltará el gran propietario con un ataque de creatividad increíble que dice que eso está mal calculado, que no se debe pasar de 1 peso a 2 pesos, sino de 1 peso por ahí a 1 peso 20. Y todos los demás como borregos aprueban 1 peso 20 y se les olvidó todo el mantenimiento. ¿Qué me dicen de una cosa? Desde que se instalan las impermeabilizaciones en manto asfáltico, cada 3 años hay que hacer el mantenimiento. Eso significa cerrar las juntas y todo lo demás, y ese mantenimiento puede estar alrededor de unos 100.000 a 120.000 pesos un metro cuadrado. Pero nunca lo previeron. Las fachadas. Las fachadas tienen una impermeabilización de más o menos 5 años. A los 5 años hay que impermeabilizarla y eso es extremadamente costoso. ¿Sí? Los ascensores tienen una vida útil de alrededor de 15 años. Significa que a los 15 años tengo que cambiarlo. Las bombas tienen una vida útil de 7 a 10 años, lo cual implicaría, si vamos a la metáfora del carro, toca cambiarlo. Pero nada de eso ¿Cambiarlo? prevé. Sí, ¿Y, claro. y dónde queda ese? Yo he escuchado un término que también se utiliza con los carros que dice repotenciarlos. O sea, en el carro Es que, cambiarle el motor. es que ahí comienza lo mismo, comienzan todos los inventos de nosotros los administradores para tratar el tema y de los propietarios con todos los inventos que a ustedes se les ocurran para sencillamente evitar esos costos. Y no nos damos cuenta que esos costos son obligatorios, porque si yo no le hago mantenimiento a las cosas, no puedo pretender que un constructor me pueda responder durante 10 años y me invento cosas. Mire, yo les pido el favor que revisen muy bien la sentencia del edificio Peñas Blancas aquí en Bogotá. Es una sentencia que vale la pena que todos nos la estudiemos. Ahí se dijo claramente, conclusiones. Uno, las fachadas no son elementos estructurales, porque así lo define el Código Nacional de Sismorresistencia NSR del 2010. No son elementos estructurales, por lo tanto no tienen garantía de 10 años. Dos, todos los elementos que forman parte del conjunto y sus bienes comunes necesitan unas rutinas de mantenimiento preventivo y tal vez correctivo. Y el correctivo puede significar el cambio y es responsabilidad de los conjuntos o las propiedades horizontales hacer esos mantenimientos de manera oportuna. Y tres, no podemos trasladar nuestra responsabilidad a un tercero bajo supuestos. Entonces, es importante que entendamos claramente cuál es nuestra responsabilidad. De los que están aquí, ojalá algunos me levanten la mano, ¿cuáles se leyeron el manual de uso y mantenimiento de su unidad privada? No nos haga preguntas embarazosas, ingeniero, por favor. Es que esa es la gran parte del problema, Jorge. Es Sí. que nosotros, todos los seres humanos, hemos aprendido la facultad de leer. Ahora nos la pasamos es en los celulares y muchas cosas ya hemos perdido esa habilidad de leer y lo que es peor aún, comprender. ¿Sí? Pensamos que todo lo que viene en video es verdad y nos hemos metido en una serie de cosas que se nos ha olvidado lo básico. El manual de uso y mantenimiento es como el manual de mi carro Mercedes. Si yo no lo leo para saber qué tipo de aceite tengo que echarle, qué tipo de fluidos, qué tipo de aceite hidráulico, cómo le debo hacer la limpieza a la cojinería en cuero, cómo le debo hacer la limpieza al vehículo, cómo lo debo polichar, cómo le debo hacer todo. Y me voy creyendo yo en lo que todo el mundo me dice que sabe policharlo y terminan rayándolo. No puedo pretender
que la Mercedes o el concesionario me respondan por lo que yo no pude leer o no quise leer o no quise comprender. Lo mismo sucede en las unidades privadas, Jorge. Yo debo, cuando compro algo, lo primero que debo hacer, sentarme a tomarme un vino o un whisky junto con mi esposa y venga, y si tengo muchachos ya grandes, venga, nos sentamos y leemos el manual de uso y mantenimiento de cómo se debe proteger este inmueble para que nos respondan por las garantías. Lo mismo tiene que ser el administrador provisional y el administrador definitivo, pero como todos los administradores creemos que no las sabemos todas y no necesitamos leer ni aprender, entonces no lo leemos. Y ahí vienen cosas tan pequeñas como el tiempo de mantenimiento, los programas de mantenimiento para todos los equipos, los programas de mantenimiento para cubiertas, los programas de mantenimiento para todos los elementos del edificio. Y entonces, ¿qué sucede, Jorge? La más fácil, la más fácil. Pidamos cuota extraordinaria para la impermeabilización. No, pues es Y que es de resulta, ahí, es de no, lógica. pero es que no es lógico, Jorge, porque las cuotas extraordinarias son únicamente para cosas imprevistas y no incluidas en un presupuesto bien hecho. Entonces, ¿qué es la manía que hemos cogido? Los administradores y los consejos no queremos meter todas las cosas, sino que todo lo pedimos con extra porque es más fácil que la gente pague. Pero si no, no analizamos lo que significa, lo que me vale hoy 20 millones, en 4 o 5 años me puede costar 30 o 40 millones. ¿Sí? Ahora con esta subida del dólar, ¿cómo que quedaron todos esos proyectos de inversión o esas cuotas extraordinarias? No les va a alcanzar para nada. Y le juro que en el último trimestre de este año están haciendo asambleas para poder completar las obras que empezaron. Porque la plata no alcanza, Jorge. Y es que no somos previsivos, no planeamos. Y ahí ya entramos en la esencia del tema, Jorge. Hay que planear, hay que ejecutar, hay que revisar lo que planeamos y hay que ajustar lo que planeamos. Pero Ese es el círculo de la calidad. yo quiero irme un poquito más atrás, ingeniero. Hablemos de Señor, qué es un proyecto de inversión. Usted ya me ha mencionado que hay que hacer mantenimientos, pero no sé si los mantenimientos y los proyectos de inversión sean la misma cosa. no, no, señor, no son lo mismo. Los mantenimientos de los equipos, los mantenimientos de locativos, gústenos o no nos gusten, queridos colegas administradores, queridos consejeros que nos pueden estar acompañando, revisemos el artículo tercero de la ley 675 sobre la definición de qué son expensas comunes. Y deben incluir todos los gastos relacionados con el mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de la propiedad horizontal. Entonces no empecemos a quitarle cosas por no pagar. Pero es que hay que recortar lo ¿Cómo? más posible porque la No, señor, plática es que usted mismo lo mire, dijo que está escasa, todo sí, está Jorge, caro. pero si yo tuve para comprar un apartamento en un conjunto, tengo para pagar su mantenimiento. Así como si me compro un Mercedes que vale 300 millones de pesos, tengo para echarle la gasolina extra que toca o también tengo para hacerle los mantenimientos y los cuidados que necesita ese tipo de vehículos. Si yo compro un apartamento, así sea un BIS, un BIP o un BIP, uno que no BIS, un estrato 5 6 o inclusive, como digo yo, el estrato 50, tengo todos los recursos para poder hacer el mantenimiento. Acuérdese de la paradoja que a todo el mundo le causa risa. Le alcanzó para comprar para el whisky, pero no le alcanzó para comprar el hielo. ¿Sí? Sí. Entonces es importante que todos cuando hagamos inversiones entendamos que comprar en propiedad horizontal no es económico, Jorge. No es económico. Pensamos que entre muchos dividimos la seguridad, entre muchos definimos muchas cosas. No es económico. Entonces, cuando yo adquiera algo, y esa es la base de una correcta inversión, cuando yo adquiero algo tengo que saber cómo se va a mantener, Jorge. Porque si no puedo hacer el mantenimiento, ¿qué opción me queda? Vender donde compré e irme para otro sitio. Pero yo no me puedo recargar con mis copropietarios. Y esto es lo que pasa, Jorge. Todos los mantenimientos, absolutamente todos, deben estar en el presupuesto anual. Aquel consejo o aquella asamblea que aprueba menos de lo que se necesita, está en camino de quedar en un déficit y está en camino de no ser capaz de pagar sus obligaciones.
Eso es un riesgo demasiado alto para una propiedad horizontal. Bueno, ingeniero, yo me voy a salir un poquito del tema con la siguiente pregunta. Este año, estamos en el 2023, el IPC subió el 16%, si no me falla la memoria. No, miento, el 13, el Sí, 13. El que subió el 16 fue el salario mínimo. sí. Sin embargo, hay copropiedades que en sus presupuestos para el día de la asamblea aprobaron que no, que tenía que ser el 13%. ¿Qué tan errado o qué tan acertado pudo haber sido esa decisión? Yo creo que infortunadamente, Jorge, fue una decisión, perdóneme la expresión tan fuerte, muy desacertada y yo creería que pasa la línea del suicidio. ¿Cómo Mis- así? Espérate, Una, vale, cuidado, me voy a explicar el a ver, porqué. a ver, Voy a hacer un ejemplo porque de pronto con los ejemplos nos entendemos más y después nos empezamos a preguntar por qué ahí sí y por qué aquí no. Tú estás casado, tienes tu esposa, hacen un presupuesto para el mercado y resulta que tu esposa te dice que necesita 500.000 pesos mensuales para poder hacer el almuerzo de los dos y la cena. Y el desayuno, pues cada uno desayuna antes de llegar a su oficina. Vamos a suponer que sea así. bueno, sí. Reunidos los dos, usted toma la decisión de darle 300.000 pesos a su esposa para el almuerzo y la cena. Y resulta que el día 21 del mes le está peleando a su esposa porque no le dio almuerzo. ¿Qué le va a responder su esposa? Es que yo te pedí 500.000 y tú me diste 300.000 y no alcanzó para más. Entonces, ¿a qué quedas abocado? A que no puedes almorzar y no puedes cenar en tu casa. Vas a tener que almorzar y cenar más caro por fuera. ¿Y eso cómo se llama? Eso es un suicidio, porque usted dejó de gastar lo que era lo correcto, un suicidio financiero. Dejó de gastar lo que era correcto para gastar muchísimo más. Es una decisión completamente errada, Jorge. Ahora llévelo a un edificio. Si el administrador hace su presupuesto de mantenimientos, de sostenimiento y de operación de un conjunto que vale un incremento del 20% y la asamblea le prueba el 16%, le hago la pregunta, ¿le va a alcanzar para todo el año? No, no, ni de riesgos. Ah, Ni de bueno, ¿y riesgos entonces qué alcanza. va a pasar? En cualquier momento nos van a citar a asamblea para que completemos la parte, pero es que resulta que ya no nos va a hacer falta el 4% que dejamos de aprobar, sino seguramente el 5%. ¿Por qué el 5? A ver, Jorge, porque todas las cosas, acuérdese que hay algo que es el índice de precios de la construcción, el índice de precios al consumidor, el costo de vida, todo ha subido. Cuando usted al principio usted pudo suscribir contratos a un año, ahora resulta que no los pudo suscribir sino a un menor tiempo. O si los suscribió no va a tener cómo pagarlos y seguramente sus proveedores le van a cobrar intereses de mora. ¿De dónde va a salir la plata de los intereses de mora de las facturas que usted no pagó oportunamente? Ya no es solamente la diferencia del valor de la factura, sino también súmele los intereses que le puedan... Ingeniero, y a eso Sí, sumémosle que en este año 2023 el servicio de seguridad privada, a partir del mes pasado, ya hace unos poquitos días, se incrementó un 3% adicional y que para el año entrante, el 24 y creo que el 25 también alcanzamos, va a presentarse la misma situación. Tenemos que empezar a planear, a presupuestar esa situación también desde ya. sí, es correcto, pero si usted se da cuenta, cuando usted aprueba menos, usted le dio menos dinero a su esposa para que prepararan el almuerzo y la cena de los dos y no les alcanzó sino hasta el día 21. ¿Qué va a pasar entre el 22 y el 30? ¿A Nos comer qué? apretamos el cinturón y a comer agua molida y viento raspado. Raspado. Exactamente. Ahora llévelo a un conjunto. ¿Qué le va a pasar al conjunto? ¿Va a entrar en impagos? Impagos significa que no puede pagar lo que está comprometido. Va a entrar en deudas innecesarias, en intereses innecesarios y se le va mal hasta en procesos jurídicos. ¿Todo por qué? Por la irresponsabilidad de los mismos propietarios reunidos en asamblea. Y también Oye, oye, irresponsabilidad del administrador por no ser capaz de decirles que la plata no alcanza. por favor, ingeniero, repítame esa última frase. No sea así, Jorge. Mire, ¿Irresponsabilidad de quién?
de los propietarios al aprobar menos de lo que se necesita y del administrador por ser tan irresponsable de no decirles que no alcanza la plata. Y además, yo diría que una cosa, administrador que continúe con un presupuesto que fue aprobado así, sigue siendo aún más irresponsable, cuando él a conciencia sabe que esa plata no va a alcanzar y se va a meter en problemas, porque después, ¿quién va a ser el responsable de ese déficit? El administrador. A ellos se les olvida que ellos fueron los que aprobaron menos, porque ellos sufren de una memoria muy temporal que dura unas 3, 4 horas, que es lo que dura la asamblea. Sí. Después de la asamblea se les olvida que aprobar. Y perdónenme si aquí hay propietarios o lo que nos escuchen, algunos sea propietario, pero es que es una realidad. Y todos los que estamos administrando y vivimos en conjunto sabemos que así es. Entonces no pretendamos llamar de otra forma a lo que es una irresponsabilidad. Así como Jorge fue irresponsable con la señora darle solamente 300.000 pesos para el almuerzo de los dos, es una irresponsabilidad que un conjunto, una asamblea, apruebe menos de lo que necesita. ¿Sí? Porque nunca va a ser capaz de hacerlo. Y si no, ¿sabe con qué comienza? Que todavía yo diría que esto no sabría qué palabra ponerle y de pronto usted me puede ayudar y los que están aquí. Cuando aprobamos menos y ahora queremos empezar a ordeñar a todos los proveedores a que nos den cositas adicionales para poder compensar el presupuesto. ¿Cómo podrían llamar ustedes a eso? Ahí les regalo ese detallito para que le pongan el nombre. No, eso no se puede bautizar, por lo menos en este espacio, porque es algo, un nombre bien complicado. Pero bueno, Exactamente. sí, es algo que no se puede mencionar acá y es algo más significativo que el término corrupción, que se Sí, sabe que se señor. presenta en propiedad horizontal. Eso es algo innegable. Lastimosamente hay que responder, aceptarlo, hacernos responsables de eso. La corrupción en propiedad horizontal existe. Hay que Pero luchar mira, en contra de ella, señor. Jorge. La corrupción en propiedad horizontal. Miren las personas que han estado exponiendo los proyectos de modificación de la ley. ¿A quién le achantan la corrupción? Al administrador, Ah, tanto así que ya están pensando en sancionarlo más duro de lo que sancionan a un abogado. Piensan sancionar más duro un oficio, una actividad que una que una profesión profesión. completamente sólida, establecida y aprobada por el Ministerio de Educación, por el gobierno. ¿Y usted cree que eso pasará el examen constitucional? Pues vamos a ver qué dicen los magistrados, porque yo creo que hasta allá vamos a llegar. No, y yo no creo. Mire, yo le digo una cosa, es que cuando uno pretende tapar el sol con las manos, por alguna parte se le mete la luz. Y es que yo no puedo encasillar, ni los administradores nos podemos dejar encasillar en ese tema. Es que aquí es más un tema de ver cuál es nuestra responsabilidad y cómo empezamos a dejarnos no encasillar cuando somos congruentes con nuestra planeación, nuestra ejecución. No podemos seguir siendo los coayudantes de todas las malas prácticas que se hacen en los edificios. A ver, ¿por qué los consejos les gusta meterse en la selección de los proveedores? Para Por, sacar a- los dichosos valores agregados. Pero por ¿quién a- es el responsable? El que firma el contrato, ¿cierto? claro. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? No firmo ese tipo de contratos. Punto. Ah, bueno, entonces le firmamos la carta de los cuyos. Listo, me voy. ¿Cuál es el problema? Prefiero irme y no quedarme con ese problemita ni con esa crucecita que me quieren poner. Y fuera eso que luego salgan a las plazas públicas a decir todo lo que dicen que es que la corrupción rampante es responsabilidad de los administradores. ¿Usted le parece eso justo? Le aseguro que muchos de los que hablan eso son los que están en asamblea y aprueban el 13% en lugar del 20%. O los que le aprueban a la esposa los 300.000 pesos para el mercado y no los 500.000 que necesitan para comer todos. Y hablando del mercado, hay un apunte en plataforma que me causa cierto humor. Ingeniero, este año hay bastantes copropiedades que en 6 meses de ejecución presupuestal ya no tienen para el almuerzo. Así es. ¿Y por qué? Por mala planeación o de nuestro administrador o de nuestro consejo o de nuestra asamblea ¿O de todos? o de todos. Pero si el administrador es responsable, ves que mire, es que aquí estamos en una situación que yo vengo diciendo desde hace muchísimos años. Lo primero que tiene que hacer un administrador, Jorge, es definir si cuando va
a un conjunto va a una entrevista de trabajo buscando un puesto o va a prestar un servicio con un contrato de prestación de servicios. Si yo voy como empleado a buscar un trabajo, tengo que obedecer todo lo que me diga mi jefe. Entonces, cállese y hágale. Pero si usted va a prestar un servicio, usted tiene libertad administrativa, jurídica, técnica e inclusive de opinión para poder decir no lo firmo. Ya no Y nos si el... metamos en camisa de once varas y más bien, Ah, ingeniero, cuénteme, ¿por qué es importante que una vez que se presenta la necesidad de llevar a cabo un proyecto de inversión, el administrador planee las etapas para el desarrollo del mismo? ¿Cuáles son esas etapas bueno, del desarrollo de ese proyecto? estábamos hablando y como la conversación es tan rica, se desvía uno un poquito del tema. Sí, señor. Entonces le decía, los mantenimientos deben estar incluidos en el presupuesto. Los proyectos de inversiones son aquellos proyectos que se requieren hacer por cumplimiento de la vida útil o por mejoramiento que le queremos hacer el conjunto. Por ejemplo, nuestro cuarto de bombas, toda la tubería que era en acero al carbón o en hierro galvanizado está completamente poroseada, está completamente oxidada por dentro y se requiere cambiarla por acero inoxidable. Los equipos de bomba cuyos motores ya están en sus últimas, hay que cambiarlos por unos nuevos. Por decir algo, hemos tenido muchos problemas de seguridad en el conjunto por los vecinos, entonces vamos a montar un sistema de, no sé, de cerca eléctrica perimetral alrededor de todo el conjunto, vamos a montar un sistema de control de acceso en el cual todos los residentes ingresan con un tag que lleven en el llaverito y los vehículos ingresan por un tag que está en el adhesivo del vidrio, que es un adhesivo que se coloca en el vidrio del vehículo. Vamos a hacer control a través de una aplicación. O sea, todo este tipo de cosas que son de mejoras, inclusive de reemplazo de partes que ya han cumplido su vida útil, se convierten en proyectos de inversión. ¿Sí? Sí, Pero los mantenimientos están incluidos. O sea, no me vayan a meter mantenimientos en proyectos de inversión. ¿Sí? Aclaremos eso porque muchas veces cogen los proyectos de inversión porque ya lo vi en una convocatoria de la Asamblea, proyecto de inversión e impermeabilización de la cubierta. ¿Cómo me va a decir usted eso que es proyecto de inversión si eso debería ser un mantenimiento incluido en las expensas comunes? ¿Sí? Ya le buscamos como el ajuste para decir que somos modernos y que estamos haciendo todo como se debe hacer, pero no es. El proyecto de inversión es una mejora de lo que tenemos o un reemplazo total de algo que ya está fuera o cumplió su vida útil. Eso es un proyecto de inversiones. Y el proyecto de inversiones tiene unas etapas muy sencillas. Primero, la planeación. Segundo, la valoración. ¿Sí? Tercero, la ejecución. Y cuarto, el control de la ejecución. Repito, planeación, valoración, ejecución y control de la ejecución. Y en eso tiene que centrarse el administrador en un proyecto de inversión. Supongamos que vamos a montar esa cerca eléctrica, vamos a montarle cámaras en todo el perímetro, cámaras en el ingreso a las 20 torres que tiene nuestro conjunto, vamos a colocar el sistema de control de acceso mediante tags peatonal y tag vehicular, ¿sí? Vamos a colocar equipos para manejar una aplicación en portería, ¿sí? Eh, digamos que todo ese proyecto nos vale 500 millones de pesos. sí. Pero cuando el administrador llega allá a decirle a la asamblea que vale 500 millones de pesos, ya debió haber cubierto las dos primeras etapas. No es Eso, que yo diga, yo no es que yo diga es que vale 500 y resulta que cuando lo cotizo vale 700. ¿Sí? sí, Entonces viene primero la etapa de planeación. Vamos a mirar qué es la planeación. por favor. Entonces comencemos. Vamos primero a hacer un levantamiento de las necesidades. ¿Qué es lo que necesita el conjunto? Hemos pensado una cerca eléctrica. ¿Por qué razón? Porque hemos visto muchachos o muchachos del conjunto que se saltan a cerca para evitar caminar a la portería. Y en el caso contrario, hemos visto personas ajenas al conjunto que se meten al conjunto
para buscar cualquier cosa y se han perdido cosas de los vehículos, se han perdido cosas, no sé, alumbrado el bien común, se han sustraído un cableado que se cobre y usted sabe que el cobre es algo que es como un bocadillo para los amigos de lo ajeno. Entonces, por eso pensamos en una cerca eléctrica. Pero ahora tengo que mirar qué tipo de cerca eléctrica. Ese tipo de cerca eléctrica, o sea, primero tengo que mirar las necesidades. Sí, Luego, ¿cómo cubro la necesidad? ¿Sí? sí, Entonces, vamos a decir que necesitamos una cerca eléctrica para evitar la salida o entrada de personas ajenas al conjunto. Salida de residentes y entrada de personas ajenas al conjunto. Vamos a colocar cámaras de circuito cerrado de televisión precisamente para poder hacer monitoreo a los domicilios, para poder hacer monitoreo al mismo uso de los bienes comunes y demás y reducir en algo el impacto de los temas de mantenimiento correctivo que se hace a los bienes comunes por mal uso. Vamos a suponer que vamos a hacer un control de acceso precisamente porque encontramos gente que ingresa al conjunto que no venía para el conjunto, sino que hace es caminar, que ya lo hemos detectado. Y lo mismo con los vehículos, porque si ustedes recuerdan, hay varias sentencias y es una de las condiciones o garantías que exige la póliza, que es que el control de los vehículos tiene que estar claramente registrado en alguna parte para poder garantizar que el equipo ingresó y entra en cobertura de la póliza y salió el conjunto que ya está fuera de la póliza. O sea, hay una serie de cosas que nos exigen las mismas compañías de seguros y como no nos gusta leer, no nos gusta comprender, entonces dejamos a un lado. Y fuera de eso que la letra es como tamaño pulga y que le toca a uno poner el celular con máxima lupa para poder entender qué es lo que dice. ¿Sí? Entonces vamos a decir que ya tenemos las necesidades y tenemos la justificación de las necesidades. Ahora viene la pregunta del millón, que es la tercera, en la planeación. ¿Cuándo se va a ejecutar? Es que yo lo quiero ejecutar este año. Alcance a ejecutarlo, supongamos ahorita se me ocurrió esa aventurosa idea, alcanzo a aprobarlo y ejecutarlo este año. Me uy, tocaría por así, favor. no, pero supongamos que sí te asamblea en septiembre, lo inicio en octubre, pero el proyecto dura 6 meses. No alcanzo a ejecutarlo este año, me va a coger el otro año. Entonces, vamos a suponer que lo voy a hacer este año. Entonces, cito asamblea en septiembre, lo aprueban y arranco en octubre. El proyecto dura 6 meses y me vale, voy a durar el año. Entonces, ya en los 6 meses. Pero ya tengo una cosa que debo tener en cuenta. El 31 de diciembre hay incremento de la mano de obra e incremento del valor de los insumos. ¿Cierto? Ya el 31 de diciembre. Entonces ya esa pregunta ya me está resolviendo qué otras cosas debo tener en cuenta. Cuando ya conozco las necesidades, sé cómo voy a solucionar las necesidades y sé cuándo voy a solucionarlas, paso a la siguiente etapa que es la valoración. Entonces, Ujú. para poder valorar lo que me vale el proyecto, lo primero que tengo que hacer es hacer unos términos de referencia. ¿Qué es lo que quiero instalar? La cerca eléctrica, ¿de qué altura? ¿Desde qué altura? ¿En qué forma? ¿Hay hilos electrificados, hilos sensorizados? ¿De qué forma? Las cámaras, ¿cuántas cámaras van a ser? ¿Dónde van a estar ubicadas? Si todas van a estar interconectadas, ¿dónde va a estar el cuarto de control que las va a monitorear? ¿Dónde va a estar todo? El sistema de control de acceso peatonal y vehicular. Se van a utilizar tag de llavero y tag adhesivos. ¿Cómo se va a hacer el registro? ¿Quién va a administrar el software? Todo eso forma parte de los términos de referencia que yo voy a organizar. ¿Qué es lo que busco con los términos de referencia como primer paso de la valoración, Jorge? Es que todas las personas que yo les pido que coticen, todas me van a cotizar lo mismo. Bajo Las las cámaras, mismas condiciones, los mismos términos, los mismos materiales, los mismos elementos en general. Supongo yo ya que es así. es así, es exactamente así, Jorge. ¿Cierto? Sí. Volvamos al ejemplo del carro. Yo tengo 120 millones de pesos para comprarme un carro. ¿Voy a cotizar un Mercedes, un BM, No, un Audi no. o cotizo Un, un estándar? un topolino. No, el Topolino vale muchísimo menos. Me Pero queda puedo, para la gasolina. puedo tener un buen vehículo que me sirve para toda la familia, pero con ese presupuesto. Pero no puedo pensar en grandes marcas porque no me alcanza el presupuesto. ¿Cierto?
Entonces yo no le puedo decir a mi hijo mayor que vaya y me cotice un vehículo y me trae uno de una Mercedes, una BMW y una Ford. ¿Cómo voy Ah, a comparar no, yo eso? ¿Cómo voy a yo, comparar eso? No hay forma de comparar. Por ingeniero, eso pero es los... que con un papá como usted yo me compro el Audi. Gracias, muy querido. Entonces, como le digo, no hay forma de comparar los tres vehículos. Lo mismo sucede aquí en la propiedad horizontal. Los términos de referencia nos va a dar un punto para que todos me coticen lo mismo y la valoración sea efectiva para todos. El segundo paso es pedir las cotizaciones a los proveedores de acuerdo a esa valoración, ¿cierto? Pero en esos términos de referencia también se definen por el especialista que los hace los requisitos que debe tener cada persona que cotice. Entonces estamos garantizando qué tipo de personas o qué nivel de personas son las que nos van a cotizar, ¿cierto? Sí, No es lo mismo, y perdón por lo que voy a decir, no es lo mismo que yo cotice un televisor Samsung ultra digital de 80 pulgadas a cotizar un televisor marca Pajarito de 80 pulgadas, ¿cierto? O lo mismo, un celular, no sé, Samsung, un, un Xiaomi, algo de esos que son las nuevas marcas que han salido, versus un celular marca, no sé, X marca que no le escucha a uno nunca en la vida. Son diferencias y los precios ahí sí importan porque estamos viendo la garantía del producto, ¿cierto? sí, Entonces, ya con esos términos de referencia que forman parte del primer paso de la valoración, viene el segundo, que es la solicitud de cotización. Entonces, yo ya envío a las empresas que cumplen los requisitos de los términos de referencia, envío la solicitud de cotización, les hago la visita técnica al sitio y proceden a presentarme la oferta. perdón, Recibí las ingeniero. ofertas. ¿Quién hace la visita técnica a quién? El proveedor hace la visita técnica al edificio, Ah, listo. ¿sí? Sí, Siempre debe buscar el administrador que haya esa visita técnica para que la persona vea en terreno todo lo que tiene que hacer. Y no que después, no, es que el precio que yo le di no incluía eso porque yo no sabía. Si me hago entender, por eso siempre debe hacerse la visita técnica. Los proveedores me presentan la cotización y ya cumplí el segundo paso de la valoración. Pero ahora viene el tercer paso de la valoración, que este sí es estricta responsabilidad del administrador. Es tomar los términos de referencia y la forma de calificación que dieron, porque todos los términos de referencia dan una forma de calificación, y hacer la calificación de cada uno de los proveedores y armar el cuadro comparativo y lo que se llama el orden de elegibilidad. El cuadro comparativo no es solamente colocar que uno me cotiza 495, el otro 500 millones, el otro 502 millones. Es muy posible que el más barato sea el primero en elegir, pero no porque sea más barato, sino porque sus equipos me dan más garantía. O es muy posible que el más caro sea el primero en que se deba contratar, el primero en ser contratado por la calidad que me dan sus productos. ¿Sí? Esos términos de referencia combinan experiencia, costo y garantía y le dan un puntaje en números. Entonces, el primero en el orden de elegibilidad es el que sacó mayor puntaje. El segundo mayor puntaje y el tercero el tercer mayor puntaje o el cuarto mayor puntaje. y ¿Cierto? esos terceros mayores puntajes son los que yo llevo a la asamblea. No, es que usted a la asamblea no va a elegir proveedores. Usted en la asamblea Entonces, va a pedir el dinero, la plata. La asamblea no aprueba proveedores. ¿quién los aprueba? El administrador, Porque es el que firma el contrato. ya lo entendiste, la facultad de representación legal. Bueno, y mis queridos amigos, los miembros del Consejo de Administración, ¿en dónde quedarían ahí? Invítelos a participar en el proceso, pero la decisión la toma usted. ¿Quién firma el contrato, Jorge? El El día, administrador. el día que un miembro del consejo firme el contrato y asuma todas las responsabilidades que llega a ese contrato, tiene la posibilidad de elegir. Es así de sencillo, Jorge. Puede sonar muy brusco, puede sonar muy duro, pero es que es la realidad, Jorge. Estamos en un esquema, la ley de propiedad horizontal es un esquema societario. Ustedes lo escuchan a muchos de los profesionales que usted ha entrevistado y en los congresos.
La ley sí, 675 se basa en un esquema societario. Hay una asamblea de socios, que es la asamblea de propietarios, que toma las decisiones, digamos, generales. Un consejo de administración o junta directiva que toma decisiones específicas. Y un gerente que es el que las ejecuta, decide y ejecuta. Pero y, la asamblea toma las decisiones conforme a sus funciones, el consejo conforme a sus funciones y el administrador conforme a sus funciones. Entonces, generalmente lo que uno hace como administrador, mira, aquí tengo el orden de elegibilidad, este es el cuadro, discutamos si hay alguna sugerencia. Muchas veces, por no decir que casi la mayoría de veces, aparecen cosas muy buenas de este intercambio de ideas. Pero aquí no se está definiendo ni contratista, ni dinero. Se está revisando muy objetivamente cuál es la mejor propuesta. ¿Sí? sí, Y seguramente la decisión va a coincidir con el orden de elegibilidad que usted hizo, si lo hizo a conciencia. Entonces, lo que usted va a llevar a la asamblea es el valor. Supongamos que el que es más ventajoso para nosotros es el que vale 495 millones de pesos. Entonces, ¿el administrador va a salir como loco a pedir 495 millones? No, señor. No, señor. Le falta el cuarto punto de la valoración. Y son los adicionales que debe llevar. Un contrato de 495 millones requiere una interventoría técnica que me garantice, uno, que lo que yo voy a contratar, que los equipos que me van a instalar corresponden a los de los términos de referencia. Y no que yo haya cotizado una cámara, supongamos, marca Pelco, y me vayan a instalar una marca Pajarito, que en teoría tiene las mismas condiciones técnicas, pero entonces la marca Pajarito vale 100 pesos y la Pelco vale 500 pesos. Y que no me vayan sencillamente a cambiar las cámaras únicamente por el contratista a ganarse algunas cositas. Por eso requiere una interventoría técnica especializada. Ese es un adicional. Entonces supongamos que busco un especialista en temas de instalaciones, hago el mismo proceso y tengo ya que la interventoría vale 25 millones de pesos. Estoy dando cifras al aire que se me ocurre. sí. Entonces tenemos 495 más 25, ya vamos en 520 millones de pesos. Ahora miremos, usted recuerda cuando dijimos que cuando iba a suplir las necesidades y dijimos que el proyecto duraba 6 meses, pero que lo empezamos en octubre, es decir, al final del año va a haber incremento de mano de obra e incremento de precios de los insumos. Entonces, tengo dos opciones: o cargar el presupuesto con ese incremento de insumos y de mano de obra, o dos, comprar todos los insumos en este año y solamente meter el incremento de mano de obra. Tengo que hacer un cálculo financiero entre las dos. Y vamos a suponer que esa diferencia de precios me va a dar 15 millones de pesos más. ¿Dónde Entonces ya los vamos, consigo? entonces ya voy en 535 millones de pesos. ¿Cierto? Sí, Y finalmente falta algo, los imprevistos, porque uno no sabe qué le pueda salir de todo lo que uno ha planeado. Generalmente esos imprevistos están entre el 3 y el 5%. Entonces, 495 de proyecto, 25 de interventoría y el incremento de los salarios me da 535 millones de pesos. Sobre esos 535 le calculo el 3% o el 5%. Vámonos con el 5%. El 5% son 25 millones más. Eso significa que vamos con 550 millones de pesos. Ahora sí ya tenemos la cifra exacta y ahora sí vamos a la asamblea a pedirle los 550 millones exactos. ¿Qué es lo que llevo como administrador? El cuadro comparativo que se hizo de las ofertas, el orden de elegibilidad, el valor a aprobar son 550 porque son 495 el proyecto, 25 de interventoría, 15 millones de cambio de precios con el año y 25 millones de imprevistos. Ahí están los 550 millones que les estoy pidiendo, necesito que los aprueben. Se los aprobaron. Pero como yo tengo que empezar el proyecto en octubre,
significa que me tienen que pagar ese aporte de inversiones en el mismo octubre. Pero supongamos que sale un creativo en la asamblea, que ya nos acercamos al último trimestre del año, entonces que ese aporte de inversiones lo van a pagar en 3 meses. Yo tengo que hacer un alto en la asamblea. ¿Por qué? Porque ya el proyecto no va a costar 550 millones. Ya el proyecto no voy a tener dinero ni siquiera para comprar todos los equipos como pensé y solamente subirle 15, sino que ya tengo que volver a repetir el proceso. 495 más el incremento de la mano de obra, más el incremento del índice de precios al consumidor, me va a dar otra cifra. La interventoría me va a dar otra cifra y los imprevistos me van a dar otra cifra. Total, no se van a aprobar 550 millones y me cambian la forma de pago, sino que me tienen que pagar tanto. Usted acaba de mencionar una palabra muy interesante que me ha gustado y quiero que nos la detalle, por favor. La interventoría. ¿Cuándo elegimos un interventor? Cuando la obra es grande, pequeña, por el monto, porque el interventor es amigo del administrador. ¿En qué momento se hace necesaria esa figura? ¿Y cómo vamos a elegir esa figura? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta y se la respondo con una parte de una pregunta y ya le doy la respuesta. Ay, Dios mío. ¿Usted como administrador se siente en capacidad técnica de recibir esa obra? No, yo soy el administrador, pero no soy el ornamentador, no soy el ingeniero, y no soy el abogado que va a ejecutar el contrato. Sí, yo tengo conocimientos muy profundos de muchas cosas, pero no soy el topógrafo que me mide el terreno. Y bueno, tantas Bueno, profesiones, tantas actividades que hay. usted lo ha respondido. Usted no se siente capaz de recibirlo. Entonces, ¿quién tiene que recibirlo? Un especialista. Entonces, es un interventor. Puede ser que usted tenga una obra de 5 millones de pesos. Y yo le voy a decir, si usted va a contratar un interventor para una obra de 5 millones de pesos, le sale más caro el caldo que los huevos. ¿Sí? Digamos que eso lo va dando cada uno. Una obra de Sí, 5 millones no es complicada, una obra de 10 millones puede ser que no sea complicada, una de 20 millones tal vez, una de 30 muy complicada. Entonces, lo define el administrador su necesidad de recibir interventoría. Mire, yo soy ingeniero civil y llevo mucho tiempo en este tema, pero yo nunca desempeño las interventorías donde administramos. Por una sencilla razón, porque yo no puedo ser ni juez ni parte. así Tengo que ser porque, completamente independiente. porque usted también administra propiedad horizontal. Sí, señor. Entonces yo tengo que ser independiente. Entonces tiene que haber una Mm, persona que haga el monitoreo de los contratistas, que haga el monitoreo de los productos y que me pueda garantizar que lo que se instaló es lo que se pidió y se contrató. Yo no puedo estar administrando y al mismo tiempo siendo interventor de un contrato, porque uno no le puede servir a dos amos. Uno tiene que ser muy claro en lo que está haciendo. sí, señor, de acuerdo. Y ¿Ok? ya que menciona, usted me está dando de la sopa que me gusta. Usted mencionó otra palabra clave para mí, ingeniería civil. ¿Qué es una obra civil? ¿Qué pasa? ¿Qué es una obra civil? No sé a qué hace referencia eso. Una obra civil es que venga el carpintero y me coloque las repisas para colocar mis archivos. ¿Eso será Pero es una un obra segundito. civil, ingeniero? Sí, claro. Bueno, mientras el ingeniero no continúa con nosotros, les comento a todos los asistentes que esta clase, que es lo que estamos recibiendo en la noche de hoy, estará nuevamente disponible para todos ustedes el próximo jueves, en horas de la mañana, muy seguramente, estará saliendo al aire en diferido en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Así que por favor, ya que nosotros estamos valorando esta clase, por favor, repitámosla, pero con una compañía al lado nuestro. Socialicemos esta charla con nuestros consejeros, con nuestros vecinos, con todos los residentes de nuestro conjunto, de donde estemos viviendo. Y administradores, por favor, ustedes son los más llamados a socializar este tipo de actividades con sus consejeros por un pequeño detalle.
El ingeniero Luis Jesús Ochoa es el que ha estado hablando por muchos de nosotros los administradores de propiedad horizontal. ¿Cierto, ingeniero? Gracias, muy querido. Usted nos comprende muy bien y habla claro, al igual que Jorge Enrique Hernández, hablamos con claridad. Y sí, suenan muchas veces, nuestras expresiones suenan muy duras, pero la realidad es esa. Cuando no se ajusta un presupuesto a la realidad de una copropiedad, terminamos pidiendo prácticamente limosnas. Y esas limosnas nos las vienen a entregar mediante la figura de agregados o donaciones o reinversiones, las compañías de seguridad, las compañías de mantenimiento y en general cualquier otro proveedor. Pero ¿qué estamos haciendo en esos momentos? Nos estamos haciendo partícipes de la corrupción. Y después lo más curioso, venimos a quejarnos que por qué el administrador es un corrupto, que los consejeros también vienen por el CBY, pero depende todo de nosotros mismos cuando nos reunimos en la Asamblea General, porque aprobamos presupuestos que son paupérrimos y hacemos que nosotros, los administradores, trabajemos con las uñas. Y por cierto, las mías están muy pequeñitas ya. Ingeniero, Bueno, estábamos hablando, continúe, por favor. un segundo. Sí, señor. Bueno, qué pena con ustedes, pido disculpas, estoy en casa y aquí la mascotica está, también quería participar en la charla, entonces se Oh, pronunció. bienvenida a la mascota porque ellos también son miembros muy importantes de nuestra familia, por un lado, y por otro lado nos dan temas para conversación en Noches de PH. Por Bueno, ejemplo, bueno, hablemos de lo que nos interesa el día de hoy, ingeniero. bueno, Sigamos hablando de presupuestos, que es lo que estamos tratando en el bueno, momento. entonces supongamos que, como le digo, nosotros teníamos planeado organizar, iniciar las obras en octubre, Sí, pero pues por iniciativa o por creatividad de uno de los propietarios nos fuimos a que se pagaba ese aporte de inversiones en 3 meses, por lo tanto ya no son 550, pueden ser 600 millones de pesos lo que toca aprobar. En ese momento es cuando muchos de los administradores nos quedamos callados, y yo hablo en plural para no ofender a nadie, ¿sí? sí. Porque también soy administrador. Nos quedamos callados y dejamos que aprueben los 550 millones a sabiendas de que no va a alcanzar la plata. ¿Sí? Por eso es importante que en ese momento tomemos la palabra, pidamos que se pare y hacemos nuestros cálculos. Ya lo que toca aprobar es esto. O aprueban 550 para pagarlo en octubre, o aprueban 600 para empezar el año entrante. No, yo prefiero los ¿Sí? 50, los 50 ya. ¿Sí? Son Pero 50 pues, menos. pero pues, eso es lo que hay que plantearle a la Asamblea. Lo que pasa es que nos quedamos callados, ya sea por temor, ya sea por pereza, o por, como dice un amigo, por jartera de seguir discutiendo en una asamblea sobre lo mismo. ¿Sí? Pero tenemos que pronunciarnos. Ese, digamos que es una sugerencia. Usted puede pronunciarse. A mí me ha tocado pronunciarme si quiere, y como le he dicho en una asamblea, si quieren aprueben lo que quieran, y eso no va a alcanzar, y nos vemos en 3 meses aquí otra vez haciendo asamblea para pedir ajustes. O muchas veces decirle, mire, ya no son 550, son 600. Algunos dicen, no, entonces votemos los 550 y se recoge de una vez, o votemos los 600, no importa, nos vamos al año entrante. ¿Sí? Pero uno Sí, tiene que pronunciarse como administrador. Viene la parte de la ejecución. Que no vaya a suceder como he visto en varios casos, que primero contratan, le avisan, inmediatamente salen de la asamblea al contratista, ha sido elegido, entonces empecemos a hacer el contrato. Empiezan el contrato y van a girar el anticipo. Ay, jue madre, se nos olvidó el interventor. Pere, no le giro todavía hasta que no busquemos al interventor. Y al interventor es el último que nombra. Las cosas son al revés. El primero que se nombra es el interventor, para que revise todas las cosas de los términos de referencia, las propuestas que presentaron, la evaluación que usted hizo, todas las cosas, y fuera de eso sea el que se encargue de la revisión del contrato, de darle un visto bueno al contrato, que su nombre quede incluido como representante del contratante para hacer la supervisión del contrato, y cuáles son las obligaciones del contratista hacia dicho supervisor.
los documentos que tiene que presentar y todo deben estar incluidos en ese contrato. Y ahí sí, cuando ya el contratista firme, entregue la exposición, le tramito el anticipo con el visto bueno previo del interventor. Aquí usted como administrador ya dejó de tomar decisiones referente a ese contrato. Esas decisiones se las cedió usted a un experto. Decidió entregarle si se paga o no se paga y por qué no se paga o por qué sí se paga. Pero va a ser el interventor el que va a tomar esas decisiones, no usted. Y comienza la ejecución del contrato. Y entonces se acuerda que venía la cuarta etapa, que era el control. Por un lado está el control que hace el interventor, que es el control técnico y administrativo técnico, administrativo y financiero del contrato. Pero también viene el control que hace el administrador sobre el interventor y sobre el contratista. Los avances de obra, todas las cosas. No es que usted se desligue del tema. Usted va a tener menos trabajo. Alguien va a hacer por usted el trabajo, pero usted necesita revisar lo que ellos están presentando e ir incluyendo su flujo de caja para saber si la plata le alcanza o no le alcanza. No es que usted gire como loco y cuando llegue la última hora de pagar la última cuenta ya no hay plata. Exactamente, ahí estamos tocando un punto neurálgico que a mí me interesa bastante que nos apoye, ingeniero. ¿Cómo hacemos nosotros para que efectivamente esos recursos que acabamos de aprobar con mucho esfuerzo, que estamos reuniendo después de mucho tiempo de sacrificio para recoger esa cuota extraordinaria, cómo hacemos para que en verdad se gasten en lo que se tienen que gastar y no suceda que aprobamos para la impermeabilización, pero terminamos arreglando los adoquines? A ver, eso es muy sencillo. Primero que todo, ahí sí debo decir que el más responsable somos los administradores cuando permitimos eso. Yo siempre he sugerido que las platas, los dineros, se deben guardar en los bolsillos que corresponden. Entonces, yo tengo un bolsillo que se llama la cuenta donde recaudo las expensas comunes, ¿cierto? Sí, Tengo un bolsillo donde se guarda el fondo de imprevisto, ¿cierto? Y sí. debo tener un bolsillo donde se guardan los proyectos de inversión. O sea, a todas las personas se les pide que consignen en esa cuenta del fondo de inversión directamente. Y de ahí solamente va a haber las salidas que autoriza el interventor de acuerdo a las actas de obra. Y esa plata no se puede tocar para absolutamente nada más. Para que usted como administrador esté tranquilo, pídale que el revisor fiscal esté haciendo auditoría permanente a esa cuenta. Punto clave, ingeniero, punto clave y muy estratégico. La intervención del revisor fiscal en cada uno de los procesos de obras, de ejecución, de desarrollo de obras dentro de la copropiedad. Pero hay Así es. muchos, pero hay revisores fiscales que dicen que eso no está dentro de la responsabilidad de ellos. ¿Y por qué no? Si la responsabilidad es revisar la ejecución o el movimiento de una de las cuentas del conjunto. Y esa cuenta tiene una destinación específica que es el fondo de inversiones. Mire, es que esto, llamémoslo así, que esto es un juego de ajedrez. Sí, Entonces, cuando voy a aprobarle la plata en los dineros en asamblea, entonces, ¿qué digo? Estos dineros son de destinación específica. Entonces, la propuesta es, aprueban la destinación específica de los 600 millones de pesos para realizar el proyecto de instalación de la cerca eléctrica, circuito cerrado de televisión, sistema de control de acceso peatonal y vehicular. ¿Vota sí o no? Sí. La forma de pago de los 600 millones de pesos. Un único pago en la factura correspondiente al mes de octubre. ¿Aprueban sí o no? Sí. Ya automáticamente se convirtió en un punto de revisión por parte del revisor fiscal. Son dineros de destinación específica, igual que el fondo de imprevistos, y no se pueden tocar, sino solamente para esa destinación. Entonces, cuando termine la asamblea, señor revisor fiscal, aquí está el acta, aquí está la cuenta donde se abrió por los dineros, por favor me audita de dónde, qué dinero está entrando, quién debe y qué ha salido de esa cuenta. Y listo, resuelto el problema. eso hace parte de un proceso que nosotros podríamos llamar blindaje de esas cuotas extraordinarias. ¿Qué nos Sí, estaría haciendo falta para que esa cuota extraordinaria
quedara, aparte que va a una cuenta específica, que ese dinero quedara completamente blindado, que sea de verdad utilizado en lo que se está solicitando en el momento. Es darle el mismo tratamiento, Jorge, ya se lo comenté, del fondo de imprevistos. El fondo de Ujú. imprevistos es un fondo de destinación específica, ¿sí? Entonces, si quiero ser un poco más estratégico, le diría a la Asamblea, aprueban el monto de 600 millones de pesos para ejecutar estos trabajos y por lo tanto los dineros serán depositados por los propietarios en una cuenta específica y de esa cuenta solo saldrán los recursos para pagar el contrato que se suscriba con este objeto, previo visto bueno en interventor que se nombra. Ya que Y, más quiere cerrarle usted, ya no pueden hacer absolutamente nada. Y el que llegue a hacer algo, sea el administrador, sean los consejeros o sea algo, ya es una malversación de fondos, porque tienen destinación específica a los fondos y nadie los puede tocar. y yo le agregaría, y más que nada haría énfasis en la continua presencia del revisor fiscal en la vigilancia de la utilización de esos recursos. Debe estar continuamente el revisor fiscal. Efectivamente, para eso es que se le dice revisor fiscal, venga, trabaje en representación de la copropiedad, que la copropiedad está conformada por, obviamente, todos los propietarios de ese conjunto, de esa unidad residencial. Pero bueno, muy interesante este cuestionario que prácticamente estamos desarrollando hoy con el ingeniero Luis Jesús Ochoa y nos quedaría escucharle algunas otras recomendaciones, como por ejemplo, ingeniero, eh, ¿en qué momento, en qué porcentaje del recaudo de ese dinero nos sugiere usted comenzar a ejecutar la obra? Cuando vayamos en el 50%, en el 70%, o cuando hayamos recaudado el 100% del dinero. ¿En qué momento comenzamos a ejecutar la obra, financieramente hablando? Depende de la forma del pago, pero yo sugeriría que cuando ya hayamos superado el 70% del recaudo. ¿Cómo así? Porque le voy a explicar por qué. Sí, Generalmente estos proyectos de inversión tienen un anticipo del 30%. Entonces ya se me va el 30% de lo que pues tengo previsto. Los 600 millones ya tengo que girar 180 como anticipo, sí, ¿cierto? La ejecución del contrato, si son 6 meses, significa que en 6 meses para lograr el 100%, significa que en un mes está ejecutando, espérate un momentico, 100 dividido en 6, ya le digo, sí, espérame un segundo, 100 dividido en 6, ya está ejecutando el 16% por cada mes, ¿cierto? sí. Entonces el 30 más el 17% del siguiente mes me da el 47, más un 17% del siguiente mes me da el 64. Si usted se da cuenta, tiene para pagar el anticipo y 2 meses de ejecución de obra, lo que le da a usted 2 meses adicionales para hacer el cobro de las expensas que estén pendientes de pago. O sea Por eso que digo que tenemos que cuando se... esperarnos mínimo el 70%. No, no, no. Porque mire, si fue un solo mes, supongamos que yo decidí, o la asamblea decidió que fuera el pago en octubre. Cuando yo ya tenga el 70% de los 600 millones de pesos, es decir, 420 en la cuenta, ya puedo hacer la contratación. Me hacen falta por cobrar 180, ¿cierto? O que me paguen 180. Pero si usted se da cuenta, giro el anticipo, ejecutan los trabajos del primer mes, ejecutan los trabajos del segundo mes y todavía sigo teniendo recursos en el banco para poder cubrir al menos la tercera acta con lo que me entre, lo cual significa que tengo 2 meses para que las personas que no me han pagado me paguen los 180 para tener el monto completo de lo aprobado. O sea, Y nos usted, vamos, señor. usted me hizo caer en cuenta de una cosa. ¿Se acuerdan que hablamos de que la cuarta parte de la valoración se llama los adicionales? Sí, Ajá. ¿Qué adicional hizo ahí vamos. falta? ¿Qué adicional hizo falta? El interventor ya está, la Ujú. revisoría fiscal también está. No, No, eso, pues de por sí por el trabajo del revisor fiscal ya está.
Nuestros amigos de Cali, a propósito, don Silvio Agudelo, don Carlos Hernando San Clemente, bueno, los seguros, Fernando Ochoa, las pólizas, nos Ya están están haciendo incluidas. falta. ¿Ya No, están porque incluidas? claro, porque es que las pólizas son responsabilidad su pago del contratista, no son de los gastos del contratista, no de los gastos del edificio. A ver, ¿a quién se le ocurre? No, pues creo que se me vinieron a la cabeza los más importantes, los aseguradores. Las pólizas ya están suscritas y no, me corchó, ingeniero, no sé. Bueno, la provisión de cartera. Ah, por Dios, nuestros amigos, los deudores morosos. Claro, porque si yo tengo que cobrar 600 millones de pesos, significa que todos pagan, pero como tengo deudores morosos, no voy a recoger los 600 millones y no puedo garantizar la obra. Entonces, ¿qué me toca hacer? Meterle en ese adicional la provisión de cartera. Ujú. ¿Y qué porcentaje deberíamos Ujú. aprobar, no, El, sino eh, aprovisionar? el mismo que tenemos de cartera. Es que usted la cartera la tiene proporcional. ¿Cuánto es su cartera del mes dividido en la facturación del año? Ese puede Sí, ser un indicador. Entonces yo puedo tener una cartera del 5%, entonces debo sumarle el 5% como provisión de cartera, ¿cierto? Pero muchos me sí. dirían, muchos dirían, no, pero es que no lo puedo ir en el año, sino en los 6 meses de ejecución del contrato. Les digo, perfecto. Entonces es el monto de la cartera dividido en la facturación de 6 meses, que es lo que va a durar el contrato. Entonces ya no va a ser el 5%, sino que ya puede ser el 7,5%. ¿Mm? Ya es Genial. decisión del análisis financiero que usted esté haciendo, cuál es el monto que le coloco. Entonces, si se da cuenta, ya no serían 600, ya serían un poquito más. Y usted garantiza la ejecución del contrato. Lo que Entonces ya trato no es, serían los 600 millones, ¿no? Ya podrían ser 600, 20, 630, 620, 30. Ujú, sí, sí, más o menos. exactamente. Entonces, si usted se da cuenta, el proyecto de inversiones, ¿qué significa? Que el administrador tiene que ir con todas las herramientas para que después no tengan que citar a la asamblea. Ay, qué pena, me equivoqué, nos hacen falta 50 millones, entonces paguen 50 más. No, Porque fijo, lo usted no suicidan a sale uno. vivo de esa asamblea, ¿sí? Usted no sale vivo de esa asamblea, Sí, ¿sí? lo Usted tiene que suicidan a estar, uno. usted tiene que salir claramente. Mire, y una de las cosas que yo le sugiero, como tenemos la ayuda de un profesional financiero que es el revisor fiscal, usted pásele su estudio financiero al revisor fiscal para que él le dé un visto bueno. Muy bueno contar con la opinión de él. Además que la revisoría fiscal es neutral Exactamente. y está trabajando, bueno, por lo menos en la teoría, en defensa de los intereses de todos los copropietarios, cuidando el patrimonio, supervisando, por decirlo de esa manera, aunque no es lo correcto, la buena o mala gestión del administrador de la copropiedad y velando para que efectivamente todo siga funcionando de la mejor manera posible. Ingeniero, hemos hablado Sí. de la parte financiera, de la parte económica, pero hay algo que me llama a mí la atención. ¿Cómo es eso de cuando le hablan a uno que hay que hacer la contratación de la obra civil de una de dos formas, llave en mano o a todo costo? ¿Cómo es eso? No, 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 estás confundido. Llave en mano y a Ah, todo costo es lo mismo. ¿así? Sí, señor. A mí me habían Ya, dicho, me están metiendo los dedos en la boca. Yo creía que era lo mismo. no, no. Mira, ¿qué es lo que significa? A ver, A hay ver. una pequeña diferencia. A ver, cuando el precio lo van a colocar en un contrato, hay muchas modalidades. La primera es análisis de precios unitarios sin reajuste. ¿Qué significa? Por Ujú, ejemplo, instalar un metro de cerca eléctrica vale, no sé, 100 pesos. Tenemos medidos que son 150 metros de perímetro, supongamos, ¿sí? Entonces serían 150 por 100 pesos, eso me está dando 15.000 pesos en total, ¿cierto? Para hacer sí, cuentas rápidas. sí. Ok,
Comenzamos a ejecutar el contrato y resulta que no eran 150, sino 148 metros. Entonces ya no me va a costar 15.000 pesos, sino mucho menos, ¿cierto? Me va a Sí. costar 14.800 pesos el cercado. Eso es precios unitarios sin reajuste. Sin reajuste es que al cambiar el año no hay reajuste, sigue costando lo mismo. Nos Por ejemplo, mantienen si los yo precios. no mantienen los precios, es un precio estable unitario por cada ítem de la obra. Ahora tengo análisis de precios unitarios con reajuste. Cuando se presente un incremento del salario mínimo, un incremento de los insumos, ese mismo porcentaje de incremento se le sube a ese análisis de precios unitarios y eso es lo que se le paga al contratista. ¿Sí? Existe algo que es muy riesgoso, que es lo que llaman obra a todo costo, que eso generalmente lo Sí, utilizan los maestros. Y es que ellos colocan todo, sus materiales, todas sus cosas, pero usted pierde la capacidad de la interventoría de sus términos de referencia. Porque como es a todo costo, yo puedo poner la cámara marca Pajarito en lugar de la marca Pelco, puedo colocar el alambre, no sé, no número 20, sino número 22, porque ahí me ahorro unos pesitos. O sea, cuando es a sí. todo costo, yo no tengo capacidad de monitorear o hacer la interventoría real técnica sobre las cosas. ¿Sí? Y llave Sí, en señor. mano, aunque viene siendo, por ello le decía que era algo similar, llave en mano es un proyecto en el cual el contratista se encarga del diseño, se encarga de la interventoría, usted solamente aprueba eso, lo ejecuta y se lo entrega. Y cuando se lo ejecute, usted le paga la totalidad de las cosas. Pero entonces, ¿qué significa? Los materiales, la interventoría, todo está bajo el control del contratista. O sea que sí hay diferencias y hay diferencias que son benéficas para mí como copropiedad. Sí, pero digamos que a todo costo eso es como un llave en mano con un maestro. A todo costo es una frase de maestro, de obras pequeñas, no es una frase de ingeniero, porque el ingeniero nunca le va a trabajar a todo costo. Solamente lo trabaja con análisis de precios unitarios, porque ese es donde es la forma en que el ingeniero va a controlar todos los ingresos y todos los gastos. Y él no se va a ir dando una cifra. Eso es algo que a mí me interesa también saber. Esas variaciones de los precios, cuando uno está trabajando con presupuestos muy ajustados, lo dejan a uno muy mal. ¿Qué ¿Sí? es eso? ¿Qué es eso de la carta de seriedad de la oferta? Y por favor, ingeniero, usted que tiene bastante experiencia en el tema, coméntenos más o menos con cuántos meses se puede mantener la oferta de un proveedor, que tengo entendido que la carta de Mire, seriedad es eso. mire, ¿qué es lo que sucede? Eso es una práctica en la contratación estatal que se quiere trasladar a la contratación privada. Me explico, cuando usted presenta una licitación para el Estado le pide a usted una carta de seriedad de oferta de al mínimo 6 meses, 3 a 6 meses, lo cual significa que el Estado se va a tomar entre 3 meses o 6 meses para definir quién va a ser el contratista. ¿Sí? Sí, Y entonces usted debe mantener los precios bajo su riesgo. En la propiedad horizontal, que es un sector privado, el tiempo de esa oferta o la seriedad de la oferta la da la misma oferta donde dice validez de la oferta. Es que mire, es que en propiedad horizontal nos gusta hacer la trampilla, como lo hacíamos en el colegio de copiarnos la mano las respuestas cuando estamos en el examen o meternos el papelito de la copialina entre el saco, ¿sí? Todas esas sí, cosas que es coger los términos coger los pliegos de condiciones de una contratación pública y tratar de copiarlos y ajustarlos a una propiedad horizontal cuando son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? sí. Entonces eso es, mire, usted puede ver que inclusive en solicitudes de cotización de servicio de administración, que es que el administrador debe presentar una carta firmada y notariada donde certifique que no tiene ninguna interés ni ningún grado de amistad con los miembros del consejo. Es como si eso los exonerara a ellos de alguna responsabilidad. Eso es, como le digo, es un proceso que está en las licitaciones públicas que han tratado de traerlo a la contratación privada.
¿sí? Y sobre todo en la propiedad horizontal donde no nos gusta invertir, porque los términos de referencia bien hechos los hace un especialista, no es un copy-paste que haga un consejero. Se contrata a un especialista para que los haga única y exclusivamente para ese conjunto. No, aquí un consejero sale seguramente, muchas veces puede ser el presidente del consejo o cualquier otro que sale que encontró unos términos de referencia y los copian y les cambian el logo y listo. Mire, le voy a contar, en el año pasado me llegaron 6 invitaciones para cotizar y las 6 eran el mismo formato. Simplemente le habían cambiado el logo. E inclusive en alguno de ellos ni siquiera le habían cambiado la fecha de entrega de las propuestas. El Lo habían dejado clásico igual como está. copy-paste. El clásico copy-paste. Entonces usted comienza a decir, pero ¿a qué estamos jugando? ¿Qué tipo de conjunto? Y es lo que yo decía en otra charla en un momento. ¿Qué tipo de conjunto es el que quieren que yo administre? Alguien donde un consejo se inventa unos términos de referencia en lugar de buscar un especialista que los haga para que el administrador meta todas las de caminar, después los consejeros lavarse las manos y echarle la culpa al administrador. Y Eso es a lo que está. hablando de posibles culpas, perdón, ingeniero, cuénteme una cosa. Ya tengo seleccionado, ya está seleccionado el proveedor. Resulta que yo no suscribo el contrato con ese proveedor dentro del tiempo, dentro del lapso de tiempo que él me ha dicho que se sostiene la oferta y pues obviamente los valores tienen un incremento. ¿Cuál sería el escenario a presentarse en ese caso? Señora administradora, liste su chequera porque le toca pagarlos a usted. Pero de las cuentas de la Preguntas. copropiedad. No, señor, de sus cuentas. Ah, A de mi ver, propio pecunio, ¿quién tiene claro, quién tiene la obligación de firmar? ¿Quién firma los contratos? pues el administrador, ¿Le aprobó la plata a quién? la asamblea. Ok, le aprobaron los dineros la asamblea, le aprobaron, él tiene la obligación de firmar el contrato porque sobrepasó el tiempo de vigencia de la oferta. Porque no se había terminado de recaudar el dinero. Pero eso debió haberlo previsto usted cuando hizo la planeación de esa obra. Ajá. Los pasos que usted nos estaba mencionando hace un rato. Y el Exactamente. primero, y el más importante, diría yo, es la planeación, porque dependiendo de una buena planeación, se pueden desarrollar los otros tres pasos que usted nos había sugerido. La valoración, Es correcto. la ejecución y sobre todo el control. Porque si Control. planeamos implementar la figura de, por decir algo, del interventor, ya cuando la obra vaya en un 50-60% de desarrollo, ya es demasiado tarde, porque la figura de la interventoría, por favor usted me corrige, ingeniero, porque usted es experto en el tema, la figura de la interventoría debería estar funcionando desde antes de iniciar la obra, cuando estamos elaborando los pliegos de contratación, los términos de referencia, ahí debe estar el interventor trabajando. Usted me corrige, ingeniero. Está en lo correcto. Me sorprende. Está en lo correcto. Gracias. Pues, digo, lo primero que se contrata es el interventor. Sí, Pero, pero es que comience dése cuenta de una cosa, Jorge, y todos nosotros. La lógica nos dice que hagamos eso, pero ¿por qué como administradores se nos olvida en los conjuntos hacer eso? ¿O por qué a los miembros del consejo también se les olvida eso? Y lo hacen en sus propias compañías o en las compañías para las cuales trabajan, pero cuando se sientan en la silla de consejero o el administrador se sienta en la silla del administrador, todo lo que sabía, todo lo que su lógica le dice, todo se le olvida. ¿Mm? Y comenzamos a sacar valores locos. Y entonces muchos buscan al amigo contratista para que le digan cuánto costaría esa obra y entonces ese es el valor que van a aprobar a la asamblea. Y después no les alcanza la plata. Y entonces el consejo, entonces no hagamos el control de acceso peatonal, sino solamente el vehicular. El resto manejémoslo con la empresa de vigilancia. O si no, hablemos con la empresa de vigilancia a ver si logramos sonsacarle lo que nos hace falta para ejecutar el contrato. O busquemos al contratista X para que logremos sonsacarle tanta plata. ¿Mm? Perdón que sea tan tremenda directo, realidad. Jorge. No, es Cuan- que hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que, por favor, entremos a tomar conciencia
de la realidad que estamos viviendo en nuestras copropiedades. Hay muchas cosas que se quedan entre el tintero porque al administrador le da miedo decirle algo al consejo que los pueda enojar. ¿Por qué? Porque el consejo le puede cancelar el contrato. Pero pensemos que, como muy bien lo decía el ingeniero Luis Jesús Ochoa anteriormente, es preferible que nos vayamos, que nos cancelen el contrato o que nosotros renunciemos de una copropiedad en donde no podamos ejercer con completa autonomía todas y cada una de nuestras funciones. Y sí corremos el riesgo de estar siendo sometidos a las posibles sanciones, a los posibles castigos que vengan porque no hemos ejecutado nuestras funciones de acuerdo como nos lo ordena el legislador. Pero entre todo esto que acabo de decir, ingeniero, me nace dos interrogantes más ya para los últimos 10 minutos que nos quedan. Por favor, coméntenos, ingeniero, algo que creo que también usted está pensando en este momento. ¿Por qué las personas que vivimos en propiedad horizontal debemos saber desde un principio a qué tener, o sea, que tenemos que invertir dinero para el sostenimiento de nuestra copropiedad? ¿Por qué las personas que vivimos en propiedad horizontal no aceptamos esa realidad? ¿Por qué nos duele eso? Y lo otro sería, ¿es posible generar una cultura de ahorro para ir precisamente guardando recursos en un fondo de inversiones en la copropiedad en donde nosotros estemos trabajando o viviendo mejor? Mire, mire, Jorge, eh, quiero pensar las palabras que voy a decir porque, digamos, no quiero eh, generar un choque con las cosas. Lo primero que yo considero, y lo he probado durante más de 25 años, es una cosa. Los conjuntos residenciales, los edificios, la propiedad horizontal, son un fiel reflejo de quienes la conforman. ¿Sí? Si somos personas conflictivas los que vivimos en el conjunto, esto va a ser un completo problema a toda hora y con todo el mundo, lo que es la propiedad horizontal y la administración de la propiedad horizontal. Si somos personas que aportamos y que estamos dispuestos a trabajar sin necesidad que me paguen, sin importar el tiempo, por el beneficio de todos, los conjuntos funcionan muy bien. ¿Sí? Esto depende mucho, mucho, mucho. Digamos, yo diría que depende en un 50% de la correcta formación y de la experticia que tenga el administrador. Y el otro 50% de la calidad de personas que conforman esa propiedad horizontal. ¿Cierto? No quiero decir que en la propiedad horizontal todos tienen que ser muy buenos o todos muy malos. No. En todas las comunidades, en todas las sociedades, por eso digo que es un fiel reflejo de lo que somos. En todas las sociedades, y sin importar el país, existen muchas personas que en esencia son buenas, pero que por múltiples situaciones han cambiado su forma de pensar a convertirse o en personas agresivas o hasta en personas tóxicas. De ahí depende que todo esto pueda funcionar. El administrador tiene que tomar una decisión, Jorge. Mire, yo vengo diciendo ya hace un ratico que es que ya basta con el tema de que los edificios son los que eligen el administrador. El administrador es el que debe elegir el edificio. ¿Por qué se lo digo? Porque no es lo mismo. Digamos, yo puedo tener un perfil muy gerencial para administrar un BIS. Necesito un perfil más social para administrar un BIS. Puedo tener un perfil gerencial que se acomoda a los edificios corporativos, a los edificios médicos, a los parques industriales, pero yo no puedo pasar a un perfil de un centro comercial, y ni mucho menos un centro comercial de carácter, el más grande es el carácter ¿qué? Metropolitano. No lo puedo hacer porque el perfil que se necesita es un perfil más comercial y de mercadeo de ese gerente. ¿Sí? Entonces, realmente el administrador debe enfocarse en lo que puede administrar y por lo tanto debe seleccionar sus clientes.
A las propiedades horizontales les interesa y piden muchas que experiencia en más, mire, piden en muchas cosas que es que experiencia en un conjunto de más de 300 apartamentos, si el conjunto que estoy postulando es de 300 apartamentos. Pero en las propuestas no me cuentan cómo están las finanzas del conjunto, no me cuentan cómo está la convivencia del conjunto, ni siquiera me dejan ver el presupuesto porque suponen que su gran esquema de gestión y su gran resultado de gestión del consejo es contratar al administrador por debajo de lo que le venían pagando al anterior administrador. Y eso Entonces, en sí, una copropiedad, eso que acaba de decir, ingeniero, y excúseme nuevamente que lo interrumpa, eso sí que duele para un administrador. Descubrir cuando está revisando las cuentas ya internamente de la copropiedad, que su antecesor, sin que se haya presentado la asamblea donde hay cambio de los honorarios y toda esta cuestión, que a la persona que yo entré a reemplazar le estaba pagando un valor muy superior al que me están pagando actualmente a mí. Eso es por debajear mi gestión. Eso es maltratarme. No necesariamente el maltrato tiene que ser físico, también puede ser económico en este caso. Y muchos consejos dicen que es por ahorrarle dinero a la copropiedad, por eso ingeniero. le digo, eso es su gran logro como para mostrarle a la asamblea. Logramos reducir los gastos por el concepto de la administración. Entonces, mire, cuando hay edificios de eso, por eso le digo que el administrador tiene que empezar a seleccionar. Si a mí me gusta, si yo soy más de un ambiente social, de organizar las personas, de hacer cosas para que la gente se integre en lo que ahora llaman un tejido social, ¿cierto? Pues seguramente yo puedo estar en determinadas propiedades horizontales administrándolas. Si yo soy un perfil más gerencial, más de toma de decisiones, más rápido y más ejecutor, pues debo estar en una propiedad horizontal, como le decía, o de alto nivel, o una corporativa, una médica o un parque industrial. Si yo soy netamente comercial, netamente mercadeo, debo estar en un centro comercial sin importar el tamaño. Pero yo no puedo pretender tener un perfil gerencial e irme a administrar uno de otro perfil que busca un social, ni ser un gerencial e ir a buscar administrar uno que requiere un perfil de mercadeo o comercial. Entonces, por eso, lo que yo les sugiero a los colegas es primero, cuando vayan a participar en una propuesta, pidan los estados financieros, pidan el reglamento y pidan el presupuesto aprobado por la Asamblea. Si el Consejo no le quiere entregar esa información o le dice que después la ve, honestamente el Consejo le está ocultando cosas. Y se le está ocultando cosas, usted no puede comprometerse a administrar un edificio cuando realmente usted no conoce qué es lo que va a administrar. ¿Sí? Y Ahí es usted cuando debe cabe, conocerlo. ahí es cuando cabe una pregunta del candidato a administrar esa copropiedad para el consejo de administración. Y esa pregunta sería, señores consejeros, ¿ustedes están buscando pagar honorarios para hora nalga o para hora neurona? Sería la pregunta clave a Eso responder. es un esquema, sí, pero seguramente ninguno en el consejo se la va a responder si es lo que estamos hablando, que le ocultan a usted información o no le dicen información, no le cuentan la cartera, no le dicen infinidad de cosas, va a ser extremadamente complicado. ¿Sí? Miren, y tenemos que entender una cosa, y perdón por lo que voy a decir, entre más complejo y más complicado sea el conjunto, más debe cobrar el administrador. ¿Por qué razón? Porque le va a requerir más tiempo, le va a requerir más infraestructura, le va a requerir más atención a muchísimas cosas. Y una de las cosas principales que le va a tocar atender es la injerencia continua de todas las personas en su gestión. ¿Sí? Porque mire, es que esto es como le dijera yo, esto es un tema en el cual tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sí? Y nosotros como propietarios no podemos pensar que un conjunto donde la mitad del conjunto pelea con la otra mitad, en la que no hemos subido las cuotas en los últimos años porque no nos gusta subir las cuotas en las asambleas, así los administradores nos digan que toca subirlas.
¿sí? Que todos queremos hacer lo que nos ocurra porque esta es nuestra casa y nosotros somos los propietarios. Y usted es un simple empleado del conjunto, porque así muchos lo dicen. Yo no puedo pretender que esa persona me cobre 1 peso o 2 pesos por administrarme. Me cobrará muchísimo más. Simplemente hagamos la analogía del vehículo. Cuando usted lleva un vehículo que tiene flojito un tornillo, se lo aprietan y le cobran 1 peso. Pero cuando resulta que el vehículo toca bajarle el motor, toca bajarle la caja para cambiar el tornillo que está debajo del motor y debajo de la caja, por el mismo cambio de ese tornillo le van a cobrar a usted 200 pesos. Entonces usted no puede pretender que las horas de trabajo, el conocimiento de la persona, la disponibilidad de la persona sean encasilladas en un costo de unos honorarios. Sería muy iluso uno como propietario pensar eso. Y más cuando le aseguro que uno mismo, trabajando en una empresa, uno dice, yo soy el que más sabe, soy el que tengo más títulos, soy el que mejor trabaja, ¿por qué me siguen pagando esto tan poquito cuando yo voy a estar en un cargo más alto y ganándome más? Pero cuando llegamos al conjunto queremos tratar al otro como si el otro no supiera nada. Es que esto arranca en los propietarios, Jorge, y termina en los propietarios. Los administradores somos personas pasajeras. Somos el yerno o la nuera de esos propietarios. ¿Sí me hago entender? Nosotros no somos permanentes, ¿sí? Perfectamente, ingeniero. Sí, señor. Esto comienza con ellos y termina con ellos. Mire, yo tengo el gusto de administrar varios conjuntos y hay uno que aprecio muchísimo en la ciudad de Bogotá. Es un conjunto, un edificio de 100 apartamentos. Pero usted viera la calidad de personas que hay ahí. Son de los conjuntos que desde el año 2018 se vienen haciendo ahorros de inversiones y presupuestos aprobados a 5 años, ni Por siquiera año favor. a año, a 5 años, con un plan de inversiones, con un plan de mantenimiento, y cada año lo que se hace es revisar si el dinero ha alcanzado o no ha alcanzado. Y se incrementa lo que pues que toca de acuerdo a los servicios, y si toca un poquito más, se incrementa un poquito más para darle flexibilidad para que el administrador ejecute. Es un consejo participativo, es un consejo y una revisoría fiscal que están siempre pendientes del beneficio de todos, ¿sí? Se puede lograr, pero como le digo, depende de los propietarios, inician los propietarios y terminan los propietarios. Y los Nosotros no vamos, propietarios. Señor. nosotros no vamos a cambiar la forma de pensar de ellos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar las mejores opciones, hacer de la mejor manera nuestro trabajo y decidir realmente si debo estar en este edificio o no debo estar. Pero nosotros no vamos a cambiar nada, porque nosotros somos pasajeros, nosotros duramos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, nosotros no somos eternos en un edificio, ¿sí? Hay administradores que dicen que llevan 20 años con un edificio y llevan 23 años administrando. Pues lo felicito. ¿Cuántos edificios de ese tiene? Uno, dos. Y los demás no, los demás duró 1 año o 2 años. Ah, bueno. Usted logró conseguir un paraíso en medio de toda esta tormenta, lo felicito. Pero uno no es una persona permanente en los edificios. Y eso debe uno comprenderlo, ¿sí? Y asimismo tomar decisiones y orientar a los propietarios de la mejor manera y de la manera más transparente para que comprendan las cosas. Si ellos las comprenden, serán ellos los que toman la decisión y todas las cosas van a cambiar. Pero si ellos no las quieren comprender, pues seguramente así usted les insista, no va a lograr cambiar eso. Entonces usted ya tiene que pasar a tomar otra decisión, Y esa decisión ¿sí? sería renunciar. ¿Cuál será? Exactamente, Jorge. Es que nosotros no somos eternos, es lo que yo quiero que los colegas entiendan. No somos eternos. Eso que muchos dicen es que yo trato de cambiar las personas. No, eso no lo va a lograr. O Esa crear una sinergia que cultura. tienen sí, esa sinergia que tienen los edificios se crean desde el momento previo a la primera asamblea, Jorge. Antes de la primera asamblea de nombrar el administrador definitivo, usted como residente de un edificio, usted que está ahí, le aseguro que usted ya sabe cuál es el vecino chinchoso, el que pelea por todo, ya sabe cuál es el vecino parrandero que le importa un pepino poner un equipo de sonido a las 3 de la mañana al máximo en hacer todos los escándalos. Usted no le hace falta el señor que bota la basura donde se le ocurra. El de la Usted no, mascota.
el de la mascota que haga lo que sea, yo nunca recojo nada, el de los niños que los deja que rompan todo porque para eso yo tengo para pagar o yo pago. Usted los conoce de la primera asamblea, Jorge. Y si usted ya lleva 10 o 15 años en ese conjunto, ¿usted cree que un administrador puede llegar a cambiar esa sinergia y ese movimiento que tiene esos propietarios? No lo va a cambiar, Jorge. Ingeniero, precisamente fue que cambié de domicilio. Ya no estoy viviendo en el conjunto residencial en donde En el pasaban ese cielo. tipo de... Sí, ya me fui para otro lado. Y no estoy en el purgatorio, mucho menos en el infierno. Pero sí cambié porque en ese conjunto residencial definitivamente no se podía vivir, porque estaban toda esa serie de vecinos que ambos conocemos. Ingeniero Luis Jesús Ochoa, usted ha hecho una excelente reflexión a manera de cierre del programa y nos ha invitado, de pronto sin darse cuenta, a que somos nosotros los administradores los que tenemos que elegir en qué conjunto vamos a ir a desempeñar nuestras funciones. Somos nosotros los administradores los que debemos y podemos elegir qué tanto valemos, qué tanto valen nuestros conocimientos, qué tanto vale nuestro esfuerzo, nuestra dedicación para ir a entregarlos en una copropiedad que posiblemente no nos esté valorando, ya sea económica o sea socialmente, porque nos pueden estar dando los millones para que nosotros cumplamos con nuestras funciones, pero nos estarán dando un buen trato, nos estarán tratando acorde a lo que en realidad somos, gerentes de propiedad horizontal. Evaluemos ese tipo de situaciones y de esta manera obtendremos de verdad, el verdadero proyecto de inversión y estaremos haciendo una gestión administrativa perfecta. Y el mejor proyecto de inversión somos nosotros mismos. Nosotros decidimos a quién le vamos a recibir esa compensación económica. ¿A cambio de qué? De buen trato, de mucho trabajo y muchísimas otras cosas que se vienen, como la evaluación de los proveedores, las contrataciones y muchas otras cosas que nosotros conocemos perfectamente. Ingeniero, nuevamente mis agradecimientos y a todos y cada uno de los que hemos compartido esta noche, muchísimas gracias. Ingeniero Luis Jesús, nos vemos en una próxima oportunidad. Así será, Jorge. Seguimos tratando este tipo de temas. Nos seguimos metiendo en camisas de 11 varas. Diga que sí. Ay, Dios mío. Suficiente. Eso yo lo entiendo Suficiente, sí. como un sí de mayoría visible, clásico en las asambleas. Damas y caballeros, muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo de propiedad horizontal. Ingeniero Luis Jesús, un abrazo a través de la distancia. Nos Gracias, Jorge. veremos en una próxima oportunidad. Que Dios le Gracias. bendiga. Adiós a Hasta pronto. todos. Hasta pronto.